Bueno, muy buenas tardes a ambos, Diego y Gonza. Primero agradecerles por estar y compartir este espacio. Los presento a ambos, aunque después se van a explayar un poco más a ustedes. Por una parte, Gonza Pagano, que ya estuvo en otra entrevista, contador, especialista en finanzas desde Torch. Y nos acompaña otro colega vecino también de la provincia de Mendoza, ambos de Mendoza, Diego Ávila, contador y con distintas capacitaciones, todo referente a costos. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias. Si quiere arrancar Diego, primero contar un resumen, a Gonza lo conocemos, así que vamos intercambiando entre los dos el tema que vamos a tratar hoy y que vamos a hablar, a brindarle siempre con el propósito de que vamos a bajar la tasa de mortalidad en la TAM. Hoy vamos a hablar de dos temas críticos e importantes para todos los emprendedores, que son los costos fijos versus variables para lograr un punto de equilibrio. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias. Hola Mati, mira, yo te voy a agregar algo que le va a servir a la audiencia, porque es muy cierto lo que decís, bajar la mortalidad del mundo pyme. En Argentina hay 12 pymes cada 1000 habitantes, en Chile hay 58, en Uruguay hay 50 y en Brasil hay 35. Son nuestros socios y vecinos. Eso muestra, digamos, la fragilidad del sistema y la necesidad y lo bueno que de lo que estás haciendo, que es concientizar a los emprendedores y de alguna manera abordar todo este temario que estás llevando a cabo vos, y que te felicitamos porque creo que va a ser de gran aporte. Le dejo espacio a Diego. Hola Matías, buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio. Nos conocemos a través de Gonzalo, un gran amigo, digamos, y profesional, digamos, y hemos hecho algunas cosas juntos. Bueno, un poco contar, yo soy profesional en la parte de costos, soy contador de base, pero después me fui especializando en el área de costos. Y un poco el desafío, y gracias por la invitación, es tratar, digamos, de llevar esto a modo de brindar herramientas a las pymes para que puedan tomar buenas decisiones. Me encanta lo que estás haciendo y bueno, ojalá pueda contribuir, digamos, en algo a clarificar con estas herramientas, que me parece que el disparador fueron estos dos temas, pero da para hablar para mucho más. Bueno, y de mi experiencia, que yo son más de 25 años en el área de costos y control de gestión, es que me he encontrado en las empresas a lo largo, digamos, de la actividad profesional, que apenas uno llega a las empresas, tienen la inquietud de ordenar, de mejorar, y todo con la competencia que hay. Este tema que está planteando es de mucha relevancia en este momento, porque ya la inflación poco en baja en nuestro país hace que los costos empiecen a tomar más relevancia. ¿Y qué es el costo? Costo es el sacrificio de los recursos económicos en el desarrollo de las actividades para llegar a conseguir un objetivo. Primera definición conceptual, porque vamos a hablar de costos fijos o costos variables, y para entender, digamos, si eso forma parte o no, digamos, de la información que vamos a analizar. Primero partimos de la definición. Costo, sacrificio de recursos económicos, el desarrollo de las actividades para llegar a lograr un objetivo que, en el caso de las pymes, las empresas, es obtener un lucro o beneficio para poder, digamos, subsistir. La que no cumple con ese objetivo en el mediano o largo plazo, lamentablemente tiende a desaparecer. Entonces, bueno, eso hay que remarcarlo y es gran parte, digamos, a lo que está apuntada esta charla. ¿Cómo hacen hoy las empresas para saber si están ganando, si están perdiendo? Bueno, hasta este momento había, digamos, una gran inflación, cambia el contexto, se solucionaba fácil, digamos, aumentando el precio, comprando la inflación, comprando mal o comprando en volumen. Rápidamente, digamos, la compra esa no tenía mucho sentido, sino que las empresas se estoqueaban. A partir de este cambio de paradigma, cambia la foto o el contexto y el valor empieza a ser cada vez menos movible, más estático, y al haber más competencia o al visualizarse más los precios, empieza a haber una mayor competencia entre todas las empresas. Bueno, esa es la situación o el contexto con el que nos estamos encontrando hoy día. Quizás se han venido ajustando los costos. Hoy lo que estoy viendo en las empresas es que medios vendedores
los costos se siguieron ajustando y estamos caros en dólares. Entonces, ¿cuál es el gran punto? Las empresas, pymes, chicas, grandes, tienen que empezar a revisar sus costos, empezar a hacer análisis comparativos con periodos anteriores para saber y ajustar. Entonces, hay presiones también hacia los proveedores, hay de servicios como de bienes, para saber cómo ajustar. Entonces, bueno, una de las herramientas, es la que estamos por hablar ahora, es establecer si estoy ganando o estoy perdiendo. ¿Cómo establezco si estoy ganando o estoy perdiendo? Ingresos menos costos, menos gastos. Eso me va a dar si gano o no. Pero antes de llegar a ese punto, algo que charlamos de manera previa, pero que no sé si todas las empresas lo tienen, es tratar, digamos, de saber que lo que uno va registrando, los datos que va teniendo, los ingresos de alguna forma es lo más fácil visualizar porque son todas las ventas y todos los empresarios lo van teniendo muy presente. Van siguiendo las ventas y la caja de alguna manera bastante cercana. Pero los gastos, en la medida que una actividad es simple, que tenga un producto o dos productos, en un mercado de competencia perfecta, con mucha competencia, empieza a ser cada vez más complicado vender un producto con buen margen. Entonces empiezan a aparecer varios productos dentro de una empresa y el problema está en asignar el costo que le corresponde a cada uno. Uno recibe facturas y esas facturas, de alguna manera, el detalle de cada factura es complicado, digamos, procesarlo para poder obtener un análisis de rentabilidad. Entonces, bueno, en ese panorama es en el que estamos hoy, o en ese contexto, en el que llegamos a las empresas, sabemos que nos están apretando los costos, sabemos que las ventas están frenadas, entonces, bueno, ¿con qué panorama nos encontramos? Y ahí es donde empezamos los financieros, los especialistas en costos, a hacer análisis. Análisis es justamente desmenuzar, atomizar la información para poder separar y con esa separación después poder hacer un buen resumen y tener perspectiva para tomar decisiones. Un diagnóstico. Exactamente, ese es el desafío. Darles herramientas. En este caso vamos a hablar de los costos fijos y costos variables. ¿Por qué son importantes los costos fijos y los costos variables? ¿Qué significa que un costo sea fijo o que sea variable? Bueno, en principio eso responde a una clasificación, digamos, de cuándo un costo es fijo o variable. Siempre hace referencia a cambios en el volumen de actividad. Un costo va a ser variable conforme varíe, si varíe el volumen de actividad. ¿A qué nos referimos con volumen de actividad? Si yo vendo un artículo o varios artículos, será la cantidad de artículos que estoy vendiendo. Entonces, un costo es variable conforme varíe y el volumen de actividad. No sé si queda claro, digamos, la definición de costo variable, que no se modifica o permanece justamente fijo conforme varía el volumen de actividad. Vamos a traducirlo con un ejemplo, a ver si, no sé si me querías contar algo, Gonzalo. Sí, están directamente los variables, lo que dice Diego, que están vinculados directamente en relación a cómo se muevan las ventas. Suben las ventas, suben los variables, caen las ventas, caen los variables. Tengo una bicicletería, compro y vendo en el mismo estado que me llega la bicicleta. Y si vendo una bicicleta, tengo que salir a comprar una bicicleta. Me aumenta la demanda. Vendo 2 bicicletas, compro 2 bicicletas. Siempre atados, los costos de venta, por ejemplo, siempre están atados al volumen de la actividad. Perfecto. En el ejemplo de las bicicletas, digamos, mientras más bicicletas vendo, voy a tener costos que están vinculados a la producción de cada bicicleta. Entonces, el costo va a ser variable en función de la variabilidad que yo tenga en el volumen de bicicletas vendidas. Pero bueno, en una empresa, eso a veces no es tan fácil identificarlo. Yo recibo facturas de distintos tipos, de Juan, de Pepe, de un supermercado, de un honorario contable, de un abogado, de un liquidador de sueldo. Tengo distintos comprobantes en la mano. ¿Cómo lo traduzco eso en costo variable y costo fijo? Entonces, bueno, me pregunto, eso lo tengo en la mano y me hago la pregunta. Este costo, que es caños, factura 100 caños redondos, determinadas características, cantidad son 100, precio unitario 1000, 100 por 1000, 100.000, ¿ok?
tengo la factura, digamos, en mis manos. ¿Es un costo fijo o es un costo variable? En principio, por la definición, es un costo típicamente variable, ¿está bien? Probablemente esos 100 caños no se empleen directamente, digamos, en el momento que los reciba, sino que lo voy a comprar para stock y ese stock después lo voy a ir empleando, digamos, a medida que voy haciendo la fabricación de las bicicletas. O si es para transformación. Si es para hacerlo en el mismo estado que lo recibo, por ahí compras la bicicleta hecha y la revendés. Entonces, bueno, ese comprobante va a ser un costo típicamente variable. Vamos a otro ejemplo de un costo típicamente fijo. Yo tengo un asesor contable que me hace la liquidación de el monotributo, para darlo algo simplificado, y además del valor del monotributo en sí mismo, el contador me cobra, pongámosle, 80.000 o 100.000 pesos mensuales por mantenerme informado de las novedades y algo. Bueno, ese costo, ¿cómo es? ¿Fijo o variable? Típicamente fijo, porque no se va a modificar conforme varíe el nivel de producción. Puedo comprar una bicicleta o 100 bicicletas que el honorario contable va a permanecer inalterado, digamos, a lo largo conforme crezca el volumen de actividad. Otro ejemplo que podemos manejar también, un alquiler. Yo tengo el alquiler de la oficina o alquiler de galpón en el que estoy trabajando. ¿Es costo fijo o costo variable? Típicamente es un costo fijo, porque a no ser que cambie el volumen, digamos, necesito más alquileres, pasado que sea la compra-venta de más de 10.000 bicicletas, si yo necesito ampliar estructura y permanezco, digamos, dentro de determinado margen, va a ser un costo típicamente fijo. Y acá me hace acordar otra cosa. Los costos a veces son fijos o variables de acuerdo a determinados rangos de actividad. Ahí vuelto otra vez, el caso de las bicicletas. Hasta las 100 o 1000 bicicletas, yo tengo una estructura para poder desarrollar la actividad con determinados costos. Pasado, digamos, las 1000 bicicletas, probablemente tenga que salir a buscar otro alquiler o me cambie el nivel de costos fijos en los que estoy trabajando. Entonces siempre hay como que un rango de costos en los que se mantienen fijos, pasado el cual tengo que caer en otro rango de costos fijos. Y se me produce, digamos, una modificación de la ecuación. Entonces, bueno, en ese punto, ¿qué es lo que se hace? La pregunta a todo empresario. Todo empresario o emprendedor, digamos, lo que se está preguntando es, ¿cuánto tengo que vender para poder llegar a pagar todos mis costos? Los costos variables y los costos fijos. Ahí es donde viene esa preguntita, digamos, esa pregunta tan importante que es necesario, digamos, hacerse, que es ¿cuál es mi punto de equilibrio o punto de nivelación? Entonces, hay que graficar, hay que conocer cuál es el nivel de costos fijos para determinado nivel de actividad en el que yo estoy incurriendo. En una pyme hoy día, depende del tamaño, que se pueden ser 100, 200, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos hoy se va rápidamente. Habrá que analizar cuál es ese nivel, digamos, de costos fijos que tiene la empresa. Y vamos a un caso simplificado. En el caso de la bicicleta, si yo puedo vender cada bicicleta en 500.000 pesos y compro esa bicicleta en 200, pongamos el caso, digamos, del emprendedor que tenga un local y pueda comprarla barato. La pregunta es, bueno, ¿qué margen obtengo por cada bicicleta vendida? Y va a ser la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable que tenga cada bicicleta. 500.000 menos 200.000 me va a dar un margen de contribución de cada una de las bicicletas. Bueno, la pregunta que se va a responder a continuación es, ¿cuál es el punto en el que ni gano ni pierdo? Entonces la respuesta es aquella cantidad en el que con ese margen me iguala a hacer el resultado, digamos, de la operación. Es una formulita en la que se calcula, digamos, cuál es el punto de nivelación. No sé si siguen. Antes de pasar para ese lado, acá voy a no a ejemplificar, sino a hacer un par de preguntas que quizás a la persona que esté escuchando le resuene. Estamos en segundo semestre de la Argentina de 2025 y comenzando el año 2026. Nos cambió un montón la vida
a los emprendedores de qué forma trabajar. Y te escucho, Diego, hablar y me resuena algo de segundo semestre del 2025, comenzamos el 2026, las ventas se atascaron, no está creciendo el volumen de ventas general, no hay consumismo, al no haber inflación, la gente espera para comprar, entonces hay menos consumismo, no aumenta, está más difícil ganar plata, como así hablándolo en idioma argentino. Entiendo y la pregunta y recomendación sería, a menor venta, trabaja más en el costo fijo para poder ocuparte en vender un poco más y que no te quites esa rentabilidad. Y a mayor venta, cuando niveles el costo fijo a lo menos que puedas, o sea, hablando de que si tenés un alquiler, vamos a hacerlo en ejemplo, tener un alquiler caro, pero estás vendiendo poco, y bueno, busquemos un alquiler más barato para poder resonar y laburar en vender más. Una vez que vendo un poco más, empecemos a trabajar en los costos variables, que es la compra. Sí, en los dos casos, Matías, la solución pasa por los dos lados, trabajarlo en los dos frentes al mismo tiempo. No solamente en los costos fijos, obviamente ayuda, y hay que sentarse con los proveedores, hacerle entender que el contexto cambió, y de frente mar, se va a hablar con el contador, hablar con el que te liquida el sueldo, hablar con los distintos servicios que tengas en las que, mirá, estamos vendiendo lo mismo que hace 5 años atrás, pero los costos están un 40-50% más caros medidos en dólares. Entonces, esto es algo que no se soporta, no resiste. Necesito que nos acompañen en este momento, digamos, en que hay dos chances. O nos acompañan en el ajuste, tengo que buscar más opciones, o sin nada, parte, digamos, de la utilidad, porque la alternativa también es que cambies de proveedor, que cambies de servicio. No hay que pelearse, pero hay que ser firme e ir con datos. O sea, ¿cuál es el valor que vos tenías hace 5 o 6 años atrás, a lo mejor por un asesoramiento contable? Y a lo mejor lo tenés, el valor, eran tantos pesos. Si lo cambias a dólares, vas a ver que es más barato, fácilmente en un 30-40%, que lo que lo tenés ahora. Entonces, tendrá que hacer su parte el proveedor para poder ajustarse a un valor similar a ese contexto. Porque eso es lo que va a pasar. O trabajar en eficiencia. ¿No? Vos sos muy joven, muy chico, Matías. En la década del 90 hubo un comportamiento similar. El peso estaba atado al dólar en la ley de convertibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Teníamos mucha presión en las empresas, hubo bastante desempleo y no tenían ventas. Entonces, la empresa que no trajo tecnología y no renovó, digamos, su tecnología para trabajar más y mejor, medio como que quedó fuera del mercado. Entonces, vamos a ese esquema. Vamos a un esquema en el que si no revisas tus costos, si no revisas tu estructura, vas a quedar fuera del mercado, porque tu competencia no es solamente ahora nacional, sino también internacional. Estás compitiendo con otras empresas en el mundo. Sí, Gonzalo. Claro, en época de estabilidad, si bien nos falta un poquito, pensemos que la inflación que tiene Argentina hoy mensual es la misma que tiene Chile anual, pero ya tenemos un marco donde la inflación ha bajado enormemente, y en ese marco los precios se vuelven commodity. Todos los precios se vuelven commodity. En épocas de inflación, vos estás apurado para ir a buscar y no te pones a analizar precios, porque tal vez vas a buscar una segunda oferta y ya te varió el precio de la primera. Entonces, es la vorágine de comprar lo antes posible para perderlo lo menos posible. Entonces, por eso el contraste de eso, que es en época de inflación, en época de estabilidad, los precios se vuelven más como commodity. Sumado a eso, bien dijo Diego, tenés una apertura de la importación, y en ese esquema, cuando se abren las importaciones, de Vela le saca un velo a las empresas en Argentina, donde no estamos acostumbrados a competir con empresas del exterior, donde sí son eficientes en costo. Pensá que en ninguna universidad del mundo te enseñan a gestionar sobre hiperinflación. Somos nosotros y Venezuela y algunos países más. Lo que sucede es que
tenés que ser eficiente hacia adentro. Hacia adentro hablo de los costos, lo que está hablando Diego justamente, los fijos y los variables. Entonces, y al ser precios más como commodity, evolucionar como commodities, que uno no los varía, ya empieza a jugar el mercado, que es lo que está dispuesto a pagar, no te queda otra que trabajar hacia adentro de la empresa. Eso es lo que quería agregar. Mirá, Matías y Gonzalo, si les parece, acá tengo una publicación, no sé si se puede visualizar, si presento, digamos, les muestro, es un articulito muy cortito que habla del punto de equilibrio, con un ejemplo bastante sencillo, para poder transmitirlo y mostrarlo visualmente. Dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras juntas, así que bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal sale. Bueno, Sí, sí. Está publicado en mi perfil de LinkedIn hace poco más de un mes. Punto de equilibrio, el número que todo negocio debería conocer. Muchos hablan de ventas, pero pocos conocen cuánto necesitan vender para no perder dinero. El famoso punto de equilibrio es el nivel de actividad donde las ventas cubren exactamente los costos, ni ganancia ni pérdida. Un concepto sencillo, pero fundamental para cualquier emprendimiento, pyme o actividad profesional. ¿Por qué es importante? Nos responde la pregunta básica de gestión. ¿Cuál es el mínimo que debo vender para que la operación se pague sola? ¿Qué necesito para curarlo? Solo 3 datos. Precio de venta de la unidad, costo variable y costos fijos mensuales. La fórmula es simple. El punto de equilibrio se calcula costo fijo dividido el precio menos el costo variable. Ejemplo real. Supongamos un negocio que vende su producto a 10 pesos la unidad y tiene un costo variable de 4. Mantiene costos fijos mensuales por 200. Si aplicamos esta formulita, margen de contribución es igual a 10 menos 4, vendría a ser 6. Lo que quedaría acá, 10 menos 4, 6, y acá van a quedar los números medio raros acá arriba. El punto de equilibrio sería 200 dividido 6, 33,32. Es decir, que con 33,32 unidades llego a cubrir el punto de equilibrio. Esa es la pregunta básica. Casi necesito vender 34 unidades para cubrir todos los costos. Es decir, cubrir los costos variables y alcanzás a pagar todos los costos fijos. Visualmente esto se ve así. Cuando yo empiezo a vender, acá en este eje, el eje que está acá abajo, son las unidades y acá son los valores. Yo empiezo a vender. Costo fijo y variable. 0 unidad, acá es 1 unidad, acá llegamos a 20, acá están las 40, acá visualmente más o menos llegamos a las 34 unidades. Y estos son los costos variables, empiezan a arrancar por acá. En este punto en el que los costos variables se cortan con el ingreso total, este es el punto de equilibrio o nivelación. Acá empiezo en 200 porque acá está mi nivel de costos fijos. A partir de acá empiezo. Y a partir de ahí empiezo a tener costos variables. Yo todos estos costos los tengo durante todo el mes, los 200. Y acá arranca mi nivel de costos. En este punto, donde está el punto, este punto de intersección entre las dos rectas, es el punto de equilibrio o nivelación. Esto es lo que, de alguna manera, invito a que traten de practicar en las empresas. Este cálculo. Obviamente que no es sencillo, porque las empresas van a tener más de un producto, ninguna empresa tiene un producto, pero habitualmente en la ciencia económica tenemos algo que se llama el Pareto, que el 80% del ingreso habitualmente se produce por el 20% de los productos que tiene. Es un arreglo económico, no entiendo muy bien por qué, pero en pocos productos que son representativos habitualmente de las empresas, se concentra y se puede hacer, digamos, estos cálculos con esos productos. No sé si queda claro, Matías. Perfecto. La facturación del 20% de los productos, el 20% son los que hacen la mayor cantidad de venta, digamos. Exacto. Entonces, de una manera simplificada podemos hacer el cálculo con esos productos. Es decir, bueno, hagamos la simulación de qué pasa si vendemos tantos o el margen de este producto es tanto y los costos fijos totales son estos. Entonces, hacemos la cuenta y hacemos el cálculo con esos productos que son los más representativos de la empresa. Perfecto. Ahí yo quería agregar, ahí para que entienda la audiencia,
esos 200 de costos fijos, se habla de que yo tengo que pagar alquiler, tal vez tenga que pagar un sueldo, si no vendo nada, lo tengo que pagar. Empiezo a vender una unidad y empiezan a aparecer los gastos variables. El punto de nivelación lo que hace es el punto donde se igualan el volumen de venta con la suma de los costos fijos y variables. Ese es el punto de equilibrio, que bien dijo Diego, eran 30, en el ejemplo eran 32, 33 unidades, pero toda empresa tiene su punto de equilibrio. Y no solo en empresas donde vendemos bienes, sino también en las empresas donde se prestan servicios. Totalmente. Lo que pasa es que a veces es más difícil establecer el valor de un precio. Poder, o sea, a lo mejor la venta de un servicio, tenés el valor a lo mejor de una hora de consultoría o de una hora de asesoramiento. ¿Y cuál es el costo? Y bueno, el costo es el costo variable. Prácticamente no hay un consumo más allá de la luz, el espacio físico, un costo variable no hay, es prácticamente ingreso. Para que lo entiendan, hacerlo, si tenés suponte que tenés una clínica y tenés un médico, ahí tenés en cierta manera tenés... Bueno, ahí en ese ejemplo, el costo es mayormente costo fijo. Cuando un médico encara una actividad, puede ser o un veterinario o un odontólogo, cualquier actividad, digamos, que sea una prestación de un servicio, lo que empieza a hacer, digamos, apenas empieza a trabajar, tiene costos hundidos, costos que ya están comprometidos antes de empezar a trabajar. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el nivel de gasto mensual que está comprometido, digamos, ese profesional? Y va a tener que sumar la luz, el gas, el teléfono, el alquiler, todos esos componentes que va a tener, digamos, todo ese costo fijo y prácticamente muy poco costo variable, quizás el costo de trasladarse hasta el consultorio. En este caso, la cuenta te sale cuántas consultas tengo que tener para que pague todos mis gastos fijos y variables, ¿sí? Mínimamente, claro. Mínimamente. Pero en cualquier empresa de servicios y de bienes tenés la misma situación. Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cuál sería la solución en ese caso? El médico, la persona que está con un nivel de costo fijo y dice, me está pagando poco la consulta, porque la gente, digamos, no puede pagar, me lo paga la obra social me lo paga a los 90 días, y la pregunta es, ¿cuánto tengo que atender para poder llegar a pagar todos los costos? ¿Qué ocurre? Probablemente muchos profesionales no les alcance la cantidad de consultas para atender una estructura solo. Entonces, bueno, empiezan otras estrategias ahí, empezar a ver si asociándose con otros profesionales pueden dividir los costos fijos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí dividió a lo mejor 4, ese número es un número posible y tendrá que concentrar, y es lo que vemos que pasa. Muchas veces vamos a una consulta médica y cada vez nos atienden más rápido el médico, o nos hacen un servicio más corto, digamos, del que estábamos habituados. Bueno, están puliendo, están llevando estadísticas, están llevando, de alguna forma, están trabajando con información para cubrir todos los costos del mes. La importancia de esto que están mencionando de no improvisar, justamente, ¿no? Tengamos el rubro en el que estemos trabajando, sea servicio, bienes, venta de productos, es no improvisar. O sea, emprender no es improvisar, básicamente, y todo tiene su línea de orden en anotaciones de muchas personas, por lo que de experiencia yo vengo hablando con distintos emprendedores y clientes y demás, y en eso nos enfocamos mucho en el, che, no, o sea, ¿en qué situación estás parado? Y no, yo de costo tengo esto, bueno, pero te das cuenta que hay de 10, no sé si te diría 5, pero estadísticamente no la saqué a esa cuenta en ese punto, pero sí de que no anotan. El emprendedor está acostumbrado a no llevar los distintos controles porque dice, no, total, yo vendo un servicio
y tengo los costos de siempre, pero ¿y cuánto es? ¿Cuántos servicios tenés que tener para llegar a ese punto de equilibrio y ahí empezar a ganar? Es muy importante ese punto de hacer ese esquema, si bien es algo que a algunos rubros no le cuesta tanto hacer esa anotación, porque si no tiene tantos costos variables, es cuestión de sentido común y lógica y dejarlo siempre anotado, y cuando aumenta elevarlo y elevar los servicios y llevarlo así, pero me resuena más eso al ir hablando con gente, decir, ¿cuántas personas, cuántos emprendedores llevan este punto de equilibrio bien anotado y bien prolijito? Mira, ahí voy a dar un consejo, es muy bonito lo que decís. Muchas veces cuando uno emprende, uno domina la actividad que está llevando a cabo, que está desarrollando, empieza a crecer, está todo controlado en la medida que está todo cerca de nuestras manos. Cuando empieza a escalar la empresa y vos no tenés información y empiezan a aparecer los problemas, no tenés cómo hacer un diagnóstico y muchas veces ese punto ya es tarde para empezar a ir para atrás, porque no podés armar la información. Por eso es muy prudente para el empresario, y es un consejo que le damos a los contadores, en alguna etapa empezar a armar una base de información que le sirva para medirse. Y medirse no solo en el mes que está terminando, sino para compararse hacia atrás, porque en ventas, ¿cuánto ha crecido la empresa? Te lo dice si tenés un orden, una contabilidad, un sistemita que te aporte esa información. Y también los costos, como bien ha dicho Diego, si los costos han ido creciendo más que las ventas, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, algo está mal. Eso te lo dice una base, una información, un orden riguroso, donde uno tiene que ir sistemáticamente cargando y procesando esa información. Creo que eso es clave. Hemos visto empresas que han entrado en dificultades cuando ha aparecido un cliente de envergadura, el fundador o la persona que lo manejaba ya se le empieza a ir de las manos, empiezan a haber sucursales, empleados, y bueno, el orden que tenía en un principio, que fue efectivo porque creció con ese orden, se vuelve más complejo administrar. Así que es muy bonito esto que has dicho porque hace referencia a esto, ¿no? La improvisación tal vez la necesites al principio para arrancar, pero no es algo que un pilar que te vaya a hacer crecer sólidamente. Sí, tal cual, Gonza. Y Matías, la visión del emprendedor es fundamental porque tiene ese empuje, esas ganas que es inigualable, digamos. Por ahí no todos la tienen, está muy buena, pero antes se resolvía, quedaba en la cabeza, digamos, del mentor el proyecto, estaban todos los números y pasaban por el mentor. A partir, digamos, de la competencia, de la globalización, empieza, digamos, a aparecer más productos, más servicios, se hace más complicado el cálculo de cómo, y empiezan a incidir más los costos, y sobre todo costos indirectos. Acá empezamos a hablar de otra clasificación. Los costos, digamos, que soporta la estructura para funcionar se hacen cada vez más complejos, y es necesario de alguna forma entender cómo se comportan y a qué producto o servicio está sosteniendo. Habrá, digamos, dentro de sus actividades quizás surgen los e-commerce, surgen la venta online, surgen, digamos, distintas formas de llegar a las personas y cómo procesar esa información. Este es un canal, este es otro canal. Bueno, entonces hay que, de alguna forma, ordenar la información. Eso se capta, el sistema de captación de información natural de las empresas es un sistema, un ERP, un sistema de gestión, en lo que recibe, digamos, las operaciones. Eso se convierte o se transforma, digamos, a nivel contable, se visualiza, digamos, se detectan si hay operaciones pérdida o ganancia, y a partir de ahí puedo entrar en mayores análisis, puedo tener indicadores,
puedo hacer simulaciones, proyecciones, puedo trabajar con presupuestos. Empiezan a haber una serie de herramientas que permiten al emprendedor poder tener más herramientas para tomar mejores decisiones. Para mí, no tengan miedo, digamos, háganlo. Ustedes saben dónde el zapato les aprieta o cuando hay señales de alarma en las empresas en las que este estancamiento de ventas que estamos visualizando, yo diría que ha llegado por lo menos para quedarse durante un buen tiempo en la Argentina. Revisen estructura, revisen costo. ¿Son estrictamente necesarios? Hay otros costos, controlables, no controlables, por decirlo de alguna forma. ¿Son necesarios, estrictamente necesarios? No. Hay a veces que tengo que tener costos y hacer inversiones para llegar a determinados mercados. Estos costos vinculados con marketing, vinculados con publicidad. Y bueno, si no comunico bien a mis clientes potenciales, bueno, son estas otras herramientas que también necesito considerar para poder llegar a vender más. Pero si en este momento en el que la actividad económica está frenada y no incentivar la demanda no va a tener el rédito esperado, no me queda otra que trabajar puertas hacia adentro, es mejorando la estructura, mejorando los costos, la competitividad y tener este tipo de herramientas lo más aceitado posible, porque verlo 6 meses o un año después es tener un certificado de función, no una herramienta proactiva que te permita ir visualizando qué está pasando. Es como un control para ir viendo, digamos, si vas rápido, si vas lento, si vas bien. O por lo menos se te enciende un semáforo de color amarillo, che, ojo que acá la cosa no va bien, alguna medida hay que tomar. Tal cual. Bueno, esa es un poco la visión nuestra, Matías, digamos, desde el punto, con las herramientas que tenemos a mano para ayudarnos. Obviamente también tenemos inteligencia artificial que está apareciendo, que nos está ayudando a procesar todos estos datos y creo que todo el mundo está utilizándola. Sí, no, muy, muy valioso y enriquecedor. Hablar más bien de forma profunda, si bien hay un montón más para hablar de estos temas, pero dar ese conocimiento a algo que es tan importante y el emprendedor, por lo menos a mi experiencia, no lo veo que lo vea tan importante, que lo note tan importante. Así que bueno, primero estamos en la hora final, pero no quitarles mucho más tiempo. En primer lugar, agradecerles, Gonza y Diego, un placer tenerlos en la cámara enfrente mío. Me gustaría que en algún momento nos vamos a conocer personalmente y que sea de esta un montón de charlas más, porque también, si bien esto lo brindamos para emprendedores, dueños de pymes, gerentes y demás, también aprendo de las conversaciones que tengo con profesionales como ustedes, así que agradecidos y bienvenidos, siempre van a estar invitados a este canal. Bueno, muchas gracias, Mati. La verdad es que un gusto y la verdad que agradecido, digamos, de este espacio. Sí, excelente. Muy, muy linda idea, Mati, como siempre, ya lo dije la otra vez. Creo que el aporte que estás haciendo y estos consejos creo que son muy valiosos para los que te siguen y esperemos que lo capten y logren, digamos, tomar alguna medida y acción, digamos, para que tengan una mejor performance en el emprendimiento o en la pyme, ¿no? Gracias de nuevo. Muchas gracias, Mati. Gracias a ustedes.